Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy tenemos un tema que es bastante polémico, pero interesante desde el punto de vista lingüístico. Así que no se lo pierdan y comenzamos. ¿Las quesadillas con queso o sin queso? Es un tema un poco polémico que se ha dado mucho en las redes sociales, pero que tiene un trasfondo lingüístico que es muy interesante para que podamos entender por qué en la Ciudad de México a las quesadillas que no llevan queso también les llaman de esa forma. ¿Qué es una quesadilla? Bueno, es una tortilla doblada que tiene por dentro queso y algún otro guiso. A lo largo y ancho de la República Mexicana existe una variedad de quesadillas dependiendo la región o el lugar en donde nos encontremos. Pero en la Ciudad de México sucede un fenómeno muy interesante. Y es que cuando tú llegas a un puestecito de garnachas y le dices a la señora, ¿me da una quesadilla? Ella te puede preguntar, ¿y su quesadilla lleva queso o no? Y uno provinciano se queda como, obvio, es quesadilla. Entonces entramos en un conflicto y dentro de las redes sociales se hace esta gran pelea entre los habitantes de la Ciudad de México y el resto de la República diciendo, la quesadilla debe de llevar queso. Y entonces los chilangos por allá dicen, no necesariamente, porque quesadilla proviene del náhuatl quesaditzin y no sé qué, tantas teorías ellos tienen. Pero la realidad es otra y eso es lo que vamos a ver. Sabemos que en el principio la quesadilla tuvo que ser un platillo que llevaba queso, porque de ahí se deriva su nombre, de queso, quesadilla. Por lo tanto, siempre tuvo que llevar queso. ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, que en algún momento de la historia de la quesadilla en la Ciudad de México y creo que en algunas partes del Estado de México, a alguien se le ocurrió ponerle un guiso, pero quitarle el queso. Entonces entra el dilema, ¿no?, principal de este punto, y es, ¿cómo le vamos a llamar a este platillo que parece una quesadilla pero que no tiene queso? Obviamente tenían que pensar si se le cambiaba el nombre a ese platillo o se le seguía llamando quesadilla. Con el uso, obviamente, se siguió aludiendo a que una tortilla doblada con un guiso adentro, sea queso o no, se llamara quesadilla. Y por lo tanto, surge un cambio semántico. Pero bueno, ¿qué es un cambio lingüístico? Recordemos que desde hace algunos videos hemos hablado también acerca de los cambios que ocurren dentro del sistema lingüístico. Es decir, que la lengua no es un sistema estático que se va a mantener así durante todo el tiempo y toda la vida, sino que va a tener modificaciones respecto al uso que se le dé a distintas palabras, a distintos significados, etcétera. Los cambios semánticos específicamente van a darse en el nivel del significado. Recordemos la teoría del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure y si no se acuerdan por aquí hay un videíto en donde hablamos del signo lingüístico. Entonces, en el nivel de significado va a haber cambios. Existen muchas causas acerca de los cambios que se dan dentro de la lengua. Específicamente, en el caso de quesadilla, ocurre una causa histórica, es decir, que vamos a tener un cambio en la naturaleza del referente. ¿Qué quiere decir eso? Naturaleza del referente. Bueno, para empezar, recordemos que el signo lingüístico está compuesto por el significado y el significante. Es decir, el significante va a ser la palabra, como la decimos o la escribimos y la leemos, y el significado va a ser aquello a lo que nos remite cuando nosotros escuchamos este significante. Pero existe un tercer elemento que no es lingüístico, sino que se encuentra dentro del mundo real y que se llama referente. Va a ser esa cosa a la que nosotros hacemos alusión cuando utilizamos un signo lingüístico. Por ejemplo, cuando yo digo perro, ¿sí?, tengo mi significante, tengo mi significado, una idea, y tengo un referente que va a ser, no sé, el perrito del vecino. Entonces, estos cambios en cuestiones de la naturaleza del referente se van a dar cuando nuestro referente cambia históricamente. Por ejemplo, recordemos que antes escribían con tinta y pluma era específicamente una pluma de ave.
Pero con el paso del tiempo y la innovación tecnológica, se dieron avances y entonces de una pluma de ave pasamos a tener un bolígrafo. Pero lo seguimos llamando pluma. Lo entendemos, pero ya no es una pluma de ave. Por lo tanto, el cambio es válido, porque así lo seguimos llamando. En cuestión de la quesadilla, también vamos a ver un cambio dentro de la naturaleza del referente, que la quesadilla, como originalmente era, llevaba queso, a llegar a una quesadilla que ya no va a llevar queso, aunque su nombre tenga todavía esa raíz. Hay que tener claro que este cambio de referente no se va a dar en toda la sociedad lingüística de México, sino solamente en una parte. Por eso es que nosotros, provincianos, nos cuesta mucho trabajo comprender que una quesadilla no lleve queso, porque para nosotros nuestro referente es el queso dentro de nuestra quesadilla y no una especie de taco. Nosotros pensaríamos más que es un taco y no una quesadilla, ¿ok? Debido a la polémica, existen muchas teorías acerca del origen de la palabra quesadilla. La más extendida ha sido una para justificar que proviene del náhuatl y que no tiene nada que ver con queso. Dicen que proviene del náhuatl quesaditzin, que significa tortilla doblada. Pero, para empezar, no podemos entender esa teoría ni darla por cierta porque en el náhuatl la palabra tortilla tiene que ver más con tlaxcal o tlaxcali y pues obviamente no tiene nada de esa raíz la palabra quesadilla ni lo que ellos dicen de quesaditzin. Tampoco históricamente podríamos comprobar esa teoría porque recordemos que en esta parte de América, antes de la llegada de los españoles, no existían las vacas. Por lo tanto, no existía la leche ni tampoco los procesos para generar el queso. Por lo tanto, no existía queso, tampoco existían quesadillas. ¿Sí? Las quesadillas van a llegar o se van a elaborar posteriormente a la llegada de los españoles. Así que históricamente tampoco es cierta esa teoría. Lo cierto es que sí proviene de queso, porque era el ingrediente principal, y por lo tanto, pues las quesadillas en un principio sí llevaban queso, aunque ya lo dije como 4 veces. Hay algunos ejemplos de este tipo de cambio que a lo mejor hemos visto y otro que a lo mejor ni siquiera teníamos idea. El primero es uno que a mí también me sorprendió, que es la palabra biblioteca. Originalmente y etimológicamente se refiere a una caja para guardar libros, una biblioteca. ¿Qué sucede en la actualidad? Nosotros tenemos en YouTube, en nuestras aplicaciones de música, en nuestra computadora, bibliotecas de música, de video, de imágenes, etcétera, que no tienen que ver con libros. Por lo tanto, las bibliotecas no tendrían que llamarse bibliotecas porque esa solamente era un término aplicado a libros, pero en la actualidad se extiende ese significado y todos tenemos una biblioteca de música en nuestro teléfono, ¿no? También sucede mucho este tipo de fenómenos con las marcas. Cuando una marca se convierte en un parteaguas de un producto, es decir, que hacemos la asociación de la marca con el producto sin importar qué es específicamente una parte, ¿no?, de refrescos, de pañuelos desechables, etcétera, entonces convertimos todo el universo de esos elementos en el nombre de una marca, en lugar del significado que tiene la palabra, del término que tienen para poder determinar o referirnos a estos elementos. Por ejemplo, yo he escuchado en niños que a veces dicen que quieren una coca de naranja, refiriéndose a un refresco de naranja, pero ellos han asociado la palabra Coca-Cola, la marca, con el refresco, y entonces para ellos todos los refrescos van a ser Coca-Cola. Y a todos nos pasa que pedimos de repente un Kleenex, pero no nos damos cuenta que la palabra Kleenex es una marca y no es el pañuelo desechable como tal. Incluso cuando pedimos un Kleenex nos dan cualquier marca de pañuelo desechable y no nos interesa. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo referencia es a un pañuelo desechable.
Y a pesar de que los lingüistas se han esforzado en explicar qué pasa con este tipo de cambios que son válidos, que la lengua tiende a cambiar constantemente, etcétera, las redes sociales no perdonan y sé que van a seguir peleándose por si las quesadillas llevan queso o no. Solamente tenemos que recordar que el cambio es válido en esa sociedad de hablantes y por lo tanto, cuando nosotros vayamos a la Ciudad de México y pidamos una quesadilla, recordemos que tenemos que especificar que es con queso para que no nos den una quesadilla que no tenga queso. Por lo tanto, como dijera el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros viajamos a otros lugares y nos enfrentamos a este tipo de fenómenos que son comunes en la lengua. Sucede mucho con regionalismos, por ejemplo, si nosotros viajamos a otro país, van a tener palabras que para nosotros significan una cosa, pero para ellos significan otra, y que nos pueden meter en ciertos asuntos un poco extraños o incluso un poco difíciles de poder explicar. Y pues ya, eso es lo que sucede con la palabra quesadilla en México. Pero nosotros, sabiamente, sabemos que las quesadillas van a tener el referente que tengamos más cerca dentro de nuestra sociedad lingüística. Así que cuéntenme en los comentarios cómo son sus quesadillas, cuál es su quesadilla preferida y si irían a la Ciudad de México y se meterían en una discusión con la señora de las garnachas explicándole que la quesadilla debe de llevar queso. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, que salgan corriendo ahorita a comprarse una quesadilla o hacérsela y que sigan disfrutando de la vida. Si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse y sigan apoyándome en Lengua de Taco. Y antes de despedirme, quiero agradecerle a todas esas personas que se tomaron la molestia de felicitarme en el primer aniversario de Lengua de Taco. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, por su afecto, por sus regalitos también. Estoy muy emocionada, muy contenta y muy agradecida por sus palabras y por cada una de las cosas que ustedes me han brindado. Espero que sigamos aquí, que continuemos haciendo estos videos, que ustedes sigan aprendiendo algunas cosas y sobre todo que sigan dándome todo su apoyo y su confianza en Lengua de Taco. Y ya, ahora sí me despido, nos vemos muy pronto. Bye.